la física de la visión. ¿Ya? Entonces, eso lo explican mejor los oftalmólogos. Ojalá que cuando estén que está un buen docente de oftalmología, y te explique las cosas como son. O sea, lo que necesitan saber como tienes que quedarse. Porque tal vez aquí haya oftalmólogos, gente que se dedica a oftalmología. Ellos pueden profundizar aún más, pero tienen que tener una base, o sea, de lo que es oftalmología. Nosotros vamos netamente a la fisiología, lo que pasa a nivel del sistema nervioso, específicamente la retina. Entonces, la retina, yo tengo los fotorreceptores. Camila López, ¿qué nombres tienen estos fotorreceptores? Camila. Entonces, estos son los conos. La característica de los conos es que ellos pueden percibir los colores. Perciben el color rojo, el color verde y el color azul. Esa es la característica de los conos. Si los conos perciben el color, ¿los bastones qué van a percibir? La luz. La luz o escala de grises. El libro dice que el negro y el blanco. O sea que nos ayuda a ver la oscuridad. Eso sería. Entonces, miren, yo tengo aquí. Entonces, lo que nosotros no vamos a ver es esto, la retina. ¿Qué me interesa que ustedes comprendan? Es como el impulso nervioso que esta despolarización del impulso nervioso se da por la entrada de la luz hasta la retina y hace que reaccionen estos conos y bastones. ¿Qué van a hacer los conos? Percibir los colores. Y gracias a estos colores básicos, si se unen estos colores, por ejemplo, el rojo y el azul, ¿qué color me dan si se combinan? Morado. O no tiene otro nombre, es morado. Dice el lila, pero tiene un nombre. Por ejemplo, las chicas que se maquillan, yo creo que las hay. Verde con rojo, ¿qué color me daría? Marrón. Café. ¿No? O que pintan y es pintor aquí. Da café. Los pintores, Café. Amarillo. 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 O sea, para que revisen bien el libro, hay una parte que habla de los tonos. El azul con verde es amarillo. Es distinto. Si juntas los tres, te va a dar una luz blanca. Pero ustedes revisen su libro, hay una parte donde todos los tonos combinan los colores, van a dar los diferentes colores. Entonces, lo único que me interesa es que comprendan cómo se lleva. Si yo la consumo aquí en la retina, estas son las células que tenemos. ¿Qué células? Por ejemplo, aquí tengo los bastones y los conos. Luego tengo aquí a las células horizontales, como vemos. Miren. Estas células horizontales están haciendo sinapsis con los conos y los bastones y aparte hacen sinapsis con las células bipolares. Estas células bipolares van a hacer sinapsis con las células ganglionales. Pero aparte, aquí hay una sinapsis con las células amácrinas. Entonces, todos estos son neuronas que tienen una función. Entonces, luego, estas células ganglionales tienen sus axones, los cuales se unen y van a formar el nervio óptico. Entonces, la luz va a estimular a los conos y bastones y el impulso nervioso va a pasar a las células bipolares, igualmente pasa a las células horizontales
Estas células horizontales que están extendidas así van a pasar incluso a otras células bipolares, ¿ya? Y luego se van a conectar con las células ganglionares y las células amácrinas, ¿ya? Para finalmente el impulso nervioso llegar a los axones de las células ganglionares y así formar el nervio óptico y llevar el impulso nervioso. Entonces, hay una anatomía y función de los elementos de la estructura de la retina. ¿Ya? Bueno. Para que comprendan aquí, ¿ya? La luz tendría que atravesar desde aquí, pasar todas estas estructuras para excitar a los conos y bastones. ¿Ya? Entonces, todo esto lo que forma la retina, primeramente tenemos al epitelio pigmentario. Este epitelio pigmentario es muy importante porque dice que forma la barrera hematorretinal. O sea, aquí tenemos el nombre, coroides, donde se encuentran los vasos coroideos, que son muy importantes por la arteria coroidea, los cuales irrigan, ¿ya?, tanto a los conos y bastones. Luego tengo la capa 2, que es la capa de los fotorreceptores. ¿Qué células tendríamos aquí? La capa 2. Fotorreceptores. ¿Qué células estarían aquí en esta capa 2 de células? Si habla de fotorreceptores. Aquí estarían los conos y bastones. Luego tenemos la capa 3, que es la membrana limitante externa. Esta membrana limitante externa, ¿ya?, está formada por la parte apical de las células de Burch. Entonces, sobre todo que dice que tiene una función de sostén. Luego tenemos la capa nuclear externa, donde se encuentran los núcleos de los conos y bastones. Luego tenemos a la capa plexiforme externa. ¿Por qué se llama así plexiforme? Porque dice que está en forma de plexus. O sea, que aquí, como observamos, se está dando la sinapsis de los conos y bastones con las células bipolares y las células horizontales. Por eso que tiene la forma de plexus. Luego tenemos a la capa nuclear interna, donde tenemos a los núcleos de las células bipolares. La capa plexiforme interna, igual que se están formando como plexos, por eso su nombre, donde se está produciendo la sinapsis de las células bipolares con las células ganglionares. Igualmente, la sinapsis con las células amácrinas. Y luego tenemos la capa de células ganglionares, ¿ya? Entonces, esta capa de células ganglionares, sobre todo, observamos los núcleos de las células ganglionares. La novena capa sería la capa de fibras nerviosas, o tiene otros nombres el libro, capa de extracto óptico, creo que es, que se caracteriza por tener los axones de las células ganglionares que van a formar el nervio óptico. Y por último, la membrana limitante interna. ¿Ya? Aquí quiero hacer una corrección antes. Esta capa limitante externa que nombré está formada por las células de Muller. Células de Muller, ¿ya? Entonces, las células de Muller
están formando la capa limitante externa y la membrana limitante interna. La parte basal de estas células de Muller está en la limitante externa, la parte apical, y su parte basal está en la membrana limitante interna. ¿Y cuál es su principal función de estas células de Muller? Sostén. Dan el sostén a todas estas células. Entonces, perdón, en la membrana limitante interna, ¿qué está? O sea, que Muller está en sí. las células de Muller, ¿ya? Forman la limitante externa y limitante interna, ¿ya? La parte apical forma la limitante externa y la parte basal la limitante interna de la célula de Muller. Nada más. Así fácil, resumido, de cómo está formada la retina. Entonces, como vemos esta imagen, en toda la retina existe mayor cantidad de bastones. ¿Ya? Entonces, hay mayor cantidad de bastones, más o menos en una relación, dice, de 16 a 1. ¿Ya? Pero existe una zona que se llama la fobia. ¿Sería así? A ver. Esto es la fobia. Aquí. ¿Qué característica? ¿Qué te llama la atención aquí? De la fobia. ¿Cuál sería su característica? Ahí el dibujo, ¿qué se viene? Si en toda la retina existe mayor cantidad de bastones, más o menos en la relación de 16 a 1, pero aquí la fobia tiene una característica especial. Hay más conos, hay mayor cantidad de conos. Entonces, aquí nosotros discriminamos y percibimos los colores a nivel de la fobia. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí en el dibujo, aquí se ve cómo las células ganglionares, bipolares se abren. Esto es a nivel de la fobia. Y la luz está atravesando para llegar hasta los conos. ¿Es así? Y para que vean, no es que un cono va a tener rojo, verde y azul. Es un cono específico. ¿Ya? Entonces, hay un cono verde, hay un cono rojo, hay un cono azul. ¿Sí? Entonces, la luz va a llegar y se van a excitar, se podría decir. Entonces, ahí vamos a discriminar los colores que estamos viendo para que se transmitan de los conos a las células bipolares, a las células ganglionares y sus axones formar el nervio óptico. ¿Qué par craneal es? No. El 2. 12 El óptico. Ahora, esa capa pigmentaria que vimos está separando esta de la coroides, que se caracteriza por tener gran cantidad de vasos sanguíneos. Ahí está la arteria coroidea. Entonces, tiene funciones muy específicas. ¿Ya? Una de estas es evitar la reflexión de la luz. ¿Ya? Entonces, la luz ingresa a la retina, se abre las células ganglionares, las células bipolares, para que ingrese la luz y llega hasta la capa pigmentaria. ¿Ya? Entonces, no se va a producir la reflexión de la luz gracias a esta capa pigmentaria. ¿Ya? ¿Y cuál sería este pigmento importante? Eso, el lino.
gracias a la que tiene esto, por eso es el color, no, la luz no va a rebotar. ¿Ya? Entonces, se va a concentrar en los conos para que estos produzcan la información necesaria que sea llevada al medio óptico. Pero, por ejemplo, aquí tenemos esta persona, un albino. ¿Qué deficiencia tienen los albinos? Entonces, ¿qué va a pasar en estas personas albinas? ¿Va a tener algún problema? Sí. Entonces, igualmente la capa pigmentaria de la retina, Son negros. al tener déficit de melanina, la luz va a hacer, va a haber una reflexión de la luz. ¿Y qué pasa aquí? Estas personas tienen problemas de agudeza visual. Es por eso que dice que una persona albina a los 6 metros apenas se puede diferenciar una letra. Es por este problema. ¿Ya? Que igual lo van a tocar en oftalmología. ¿Qué otra función tiene esta capa pigmentaria? Síntesis de las sustancias fotosensibles a partir de la vitamina A. Esta vitamina A, como sabemos, si hay un déficit de vitamina A, se puede producir la ceguera. ¿Qué tipo de ceguera sería? ¿Ah? Ahí no. Más pistas. Son encargados de producir, o sea, la síntesis de la rodopsina. Ceguera nocturna, exacto. Entonces, por ese déficit de vitamina A se produciría la ceguera nocturna. Ahora, si se produciría la ceguera nocturna, Campanini, ¿qué fotorreceptores estarían involucrados? ¿Los conos o bastones? Los bastones. ¿Está bien? Esta capa pigmentaria. Sí, es fácil. Ahora, esto es muy importante que comprenda la irrigación de la retina. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, esta parte de la retina donde están las células ganglionares, las células amácrinas, las células bipolares, horizontales, están irrigadas por la arteria central de la retina. En cambio, los fotorreceptores, como son los conos y bastones, están irrigados por la arteria coroides. Entonces, como vemos aquí, en esta imagen, la coroides se encuentra detrás del epitelio pigmentario. Entonces, sería más o menos aquí. Este de rojo. Entonces, sería la coroides, es la que le da la irrigación, ¿verdad?, a los fotorreceptores. Ahora, cuando hay algún tipo de lesión, lo que conocemos como desprendimiento de retina, entonces se van a formar líquidos, hematomas, que van a desplazar esta capa pigmentaria. ¿Ya? Entonces la desplaza. Bueno, si no se interviene quirúrgicamente, puede quedar seriamente lesionada la retina y bueno, dependiendo dónde sea el desprendimiento de retina, entonces la agudeza visual puede estar comprometida. Ahora esto, ¿alguien ha visto alguna vez un examen de fondo de ojo? ¿Qué ven en el examen de fondo de ojo? ¿La arteria de la retina o la coroides? Por ejemplo, los neurocirujanos, bueno, yo cuando me estaba formando en neurocirujano era el doctor Carlos Cárdenas, y él a todos sus pacientes hacía el examen fondo de ojo, a todos. Y él le interesa, siempre analizaba todos los pares craneales. ¿Por qué lo hacía?
porque quería ver con el segundo ojo a la arteria central de la retina. Por eso existe el fondo de ojo. Eso lo va a ver en serio también. Ahora, esta parte. Entonces, como dijimos, en esta membrana pigmentaria es la encargada de la síntesis de la rodopsina. Entonces, para que este transretinal que se produce en esta membrana pigmentaria tiene que intervenir la vitamina A, como vemos aquí. Esta vitamina A hace que esa transretinal se transforme en cisretinal. Y este cisretinal se une a la opsina para formar la rodopsina. ¿Ya? Así, sencillo. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Cuando ingresa la luz, ¿ya?, y actúa a nivel del bastón, ¿ya?, hace que se separe este cisretinal de la opsina. Y esta opsina, que está en la membrana del bastón, ¿ya?, hace que esta opsina actúe, o sea, ingrese en el citoplasma del bastón y produzca la transducina. Esta transducina, que es el guanosin difosfato, ¿qué hemos dicho que es el guanosin difosfato? La sustancia P. ¿Qué es la sustancia P que hemos visto en los primeros capítulos de Neuro? ¿Hemos hablado de la sustancia P? ¿Quién se acuerda? Dan, ¿qué era la sustancia P? Aquí, me pone aquí, mira, GDP, una parte alfa, beta y gamma. ¿Qué es la sustancia P? Sí, todo esto forma sustancia P. ¿Pero qué es la sustancia P? Un neurotransmisor. ¿Pero qué dijo? Entonces, ¿qué pasa? Mira, tenemos hace que este GTP, que es el guanosin trifosfato, se transforme en guanosin difosfato. Y este guanosin difosfato va a actuar sobre la fosfodiesterasa. ¿Ya? Y esta fosfodiesterasa hace que el guanosin monofosfato cíclico se transforme en guanosin monofosfato. ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí? Los conos, cuando están en la oscuridad, ¿ya?, los canales de sodio están abiertos. ¿Ya? Entonces, si están abiertos los canales de sodio, ¿están en reposo? ¿Están despolarizados o están repolarizados? ¿Cómo está ahí? Están despolarizados. Y cuando se produce todo esto, ¿ya?, cuando se transforma en guanosin monofosfato cíclico, hace que se cierren los canales de sodio, ¿ya?, y se abran los canales de potasio, y hace que la célula se haga más negativa. Y si se hace más negativa, ¿qué va a pasar? Se hiperpolariza. Entonces, al estar hiperpolarizada, estos conos
pero estos bastones se van a activar. ¿Ya? Entonces se activan estos conos y es de esta manera que nosotros vamos a poder ver en la oscuridad. ¿Ya? Es muy diferente aquí. Entonces, aquí no tiene que haber una despolarización, más bien aquí la despolarización se tiene que inhibir y tiene que haber una repolarización. ¿Ya? Es por eso que no lo llaman impulso nervioso como tal, más bien es como una descarga eléctrica. ¿Ya? Tienes una descarga eléctrica, entonces esta descarga eléctrica se va a producir. Y luego, ¿qué va a pasar? Toca un bastón. Y aquí de estos bastones va a viajar a las células bipolares para luego conectarse a las células ganglionares y viajar este impulso por los axones de las células ganglionares que van a formar el nervio óptico. ¿Ya? Y este transretinal que ha quedado libre, nuevamente se va a combinar con la vitamina A para formar el cisretinal y unirse a la opsina para formar la rodopsina. Más o menos de esto habla de cómo se produce para que se produzca la visión en la oscuridad por los bastones. ¿Ya? Es gracias a la rodopsina. Aquí, lo que decía ya hace rato, esto, cuando sí, esto es un segundo mensajero. ¿Ya? Y no es sustancia P, es sustancia G. La proteína G. ¿Se acuerdan? Había receptores ionotrópicos y mecanotrópicos. Y los mecanotrópicos eran mediante segundos mensajeros. Entonces, aquí la despolarización es inhibida, se cierran los canales de sodio, sale el potasio, el bastón se hiperpolariza y produce una descarga eléctrica, ¿ya? Y esa información va a ser llevada hasta el nervio óptico. Y como vemos aquí, la luz que entra al ojo desencadena una reacción fotoquímica de los conos y bastones de la retina en la parte posterior. Entonces, la luz entra, atraviesa todo. Células ganglionares, células amácrinas, bipolares, hasta llegar a los conos y bastones. Se produce la reacción química de los conos y bastones y esta información pasa a las células bipolares hasta llegar a las células ganglionares y la información para que sea llevada por el nervio óptico, que es el segundo par cráneo. Entonces, para que vean, entonces aquí todo esto va a estar formado por esto es la retina. Entonces esta retina tiene dos partes, una región nasal, como vemos aquí, la característica de esta región nasal es que se intercruza. Región nasal a la derecha se intercruza, va a la izquierda. Región nasal izquierda se intercruza, va a la derecha. Pero esta zona de aquí, esta lateral, no se va a intercruzar. No se intercruza. Entonces, aquí se va a formar el quiasma óptico. Y de ahí al quiasma óptico llega al núcleo lateral geniculado. ¿Dónde se encuentra este núcleo lateral geniculado? ¿Dónde? Anatomía. ¿Dónde se encuentra? ¿En la corteza?
¿Quién se acuerda? ¿Dónde está? Muy abajo. No está en el área cortical inferior. ¿Por qué hacen esto? ¿Dónde? Fuerte. En el tálamo. Estos núcleos laterales vinculados se encuentran en el tálamo. Ahí haría la segunda sinapsis. Y de aquí del tálamo, como vemos en el dibujo, se dirige a la corteza visual primaria. ¿Dónde se encuentra esta corteza visual primaria? Alba. ¿Qué sería la área de la corteza cerebral donde se recepciona toda la información visual? ¿Dónde se encontraría? Entonces, más fácil. ¿En qué hemisferio? En el hemisferio occipital. Entonces, toda la información llega aquí. Entonces, este lo resumido, lo que es de cómo llega la información al área o al hemisferio occipital. ¿Ya? Entonces, mañana vamos a continuar. Vamos a tratar de determinar lo que es gusto y oído. Ya para la otra semana terminar con la parte motora y ya terminaremos todo lo que es neuro y entraríamos a la fase de endocrino. Eso me gusta más fácil. ¿Ya? Cuando terminamos esto, endocrino y damos examen todo, neuro y endocrino. Voy a morir. ¿Cómo? Pero creo que en los dos incluso hacen insertar, ¿no? No. De fisio, ¿no? No. Puede dar examen tranquilo. El neuro y endocrino va a ser el examen. Sí, la evaluación consciente. Dosciente. Bueno, nos veríamos el día de mañana. Gracias.